Hola y bendiciones a tu vida. Bueno, estamos en el proceso de los pasajes con el cumplimiento en obediencia por parte de los hebreos, con la que Dios había mandado en anteriores tiempos. Hoy nuestra lectura será un poco extensa, así que iremos desarrollando con ciertos cortes en la lectura de la porción del pasaje. Así que vamos a Éxodo capítulo 36, leemos desde el verso 8 hasta el 38. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 25 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina, y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Bien, hasta acá vemos desde el verso 8 hasta el verso 13 que nos explica sobre las cortinas de lino. Y esto es muy interesante porque todo nos lleva hacia Jesús. Es interesante ver que cada cortina medía en longitud unos 13 metros y de ancho medía casi unos 2 metros. Así que bueno, proseguimos a la siguiente parte, que es desde el verso 14 hasta el verso 18, donde nos habla el pelo de las cabras. Y dice así: hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. Bien, estas cortinas eran muy especiales porque fueron detrás de las anteriores cortinas que leímos. Es decir, eran cortinas que no se podían ver con la obra terminada del tabernáculo, por lo tanto tenía un significado muy especial del oficio profético de Cristo. Es aquello que no se iba a lograr ver. Y la medida de las cortinas son de las mismas a las anteriores. Como también es interesante cómo nos habla en el verso 18 sobre que todos llegamos a ser uno con Cristo, así como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora leemos solo el versículo 19, donde nos habla de las pieles de carneros y de tejones. Dice así: e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Recordemos que en ese tiempo Israel no contaba con un rey así como otra nación, pues recién estaba en una formación para ser una nación. Pero justamente estos materiales hablan sobre la realeza, y hablaba mucho sobre que en ese momento quien gobernaba a Israel era Dios mismo. Bueno, y luego leemos desde el verso 20 hasta el verso 30. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas, para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas,
2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Como lo mencionamos mientras leíamos, son las tablas y basas. Aquí es muy interesante porque eran tablas que se colocaban a los lados del tabernáculo. Esta madera de acacia también se la denominaba en aquel tiempo como la madera indestructible. Y este tiene un significado muy llamativo, pues tipifica la humanidad de Jesús. La longitud de cada tabla estaba a casi los 5 metros, los 15 pies que menciona, y de anchura tenemos cerca de 69 centímetros. Y así vamos a la siguiente parte que nos habla de las barras desde el verso 31 al 33. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Como vemos hasta acá, obviamente fue Dios quien le dio todas estas instrucciones a Moisés, pero también es muy interesante ver que Moisés seguía todo al pie de la letra y no debía cambiar absolutamente nada de lo que Dios le había mandado. El verso 34 nos habla del oro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Y como conocemos, el oro es un material que habla mucho de Dios, y esto significa la deidad de Jesús. Y por último leemos desde el verso 35 al 38, donde nos habla sobre el velo interior y el velo exterior. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Los capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido sobre el recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce a sus 5 basas. Solamente para aclarar un poco y entenderlo mejor, el verso 35 y 36 nos habla sobre ese velo interior que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el verso 37 y 38 habla del velo que se hallaba a la puerta del tabernáculo para ingresar al lugar santo. Así que una vez acabado este pasaje, que hoy, como dije al inicio, iba a ser un poco extenso, vimos sobre aquel mandato de Dios muy detallado, muy minucioso, que en el capítulo que leemos ahora, que es el capítulo 36, lo leímos desde el verso 8, lo vemos también en 10 capítulos anteriores, donde Dios le dice a Moisés en el capítulo 26 cómo debían llevar a cabo para construir aquel tabernáculo, que si luego te das tiempo, sería muy lindo que lo leas, porque el capítulo 26 te hará notar cómo Dios fue detallista al instruir a Moisés para que lleve a cabo en la construcción de aquel tabernáculo. Pero no quisiera dejar de lado, porque muchas veces solemos darle palo al pueblo de Israel, pero en esta ocasión quisiera resaltar lo que hizo el pueblo, porque se esforzaron a tal punto de ser muy detallistas y minuciosos con lo que Dios había instruido. Lo hicieron literalmente al pie de la letra. El pasaje
nos habla que hicieron con obra primorosa, que si lo leemos en otra versión lo entendemos mejor al decir que hicieron una obra exacta y hermosa, que desde ya nos enseña mucho y nos habla en este día. Porque cuántas veces solemos hacer lo mejor para nuestro jefe en el trabajo, que eso está muy bien, porque así lo dice la Biblia, así lo dice Dios, o de pronto para una autoridad política que visita el lugar donde recurrimos a hacer nuestra tarea, hacemos lo mejor para estas personas, que también es lo correcto porque así ordena la palabra de Dios. Pero cuando se nos designa una tarea para Dios, solemos muchas veces no hacerlo de la mejor manera. Nos conformamos diciendo con que es del corazón, pero no desde el cuerpo hacia afuera, es decir, con nuestras manos. No se trataba de agregar algo. De pronto, si nos ponemos un poco a imaginar, es como si tuviéramos un diseñador interior y este diría, se me hace que esto quedará más bonito. Lo sorprenderé a Dios y haré algo hermoso. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese diseñador de interiores dentro de nuestras vidas? Como si no fuera suficiente con lo que Dios dice en su palabra. Así como Dios fue tan detallista al guiar con mandatos para su pueblo y que los hebreos sigan tal como dijo Dios, ambas partes al final hacen uno. Solemos creer que Dios tiene que hacer su parte sin exigirnos a nosotros también la nuestra. Dios guió al pueblo hebreo hacia un tabernáculo con todos los detalles minuciosos para llevarlos a la redención en Jesús. Hoy es de la misma manera, con la diferencia que va más allá de lo físico. Nos muestra cómo construir un tabernáculo en nuestro interior. Dios, el Espíritu Santo, como solemos escuchar al misionero Q cada sábado, nos guía e impulsa a levantar ese tabernáculo en nuestros corazones con todo detalle que Dios dice en su palabra. Tómate este tiempo, medita sobre cómo está tu vida, siguiendo al diseñador interior, ese yo que suele hacer las cosas a su manera, o haciendo las cosas a la manera que Dios nos muestra en su palabra. ¿Cómo está ese tabernáculo en tu vida? ¿Cómo está construido en tu corazón? Acompáñame en esta oración. Dios, gracias por este hermoso tiempo que me regalas. Gracias por tu palabra con la que hoy me hablas. Señor, tal vez no he descuidado ese interior, sino que he agregado cosas al mandato que me diste. Qué lindo ejemplo que nos das con el pueblo que luego que cometieron ese error, siguieron al pie de la letra como tú habías ordenado. Es suficiente con lo que está en tu palabra. Perdona porque muchas veces quiero agregar ciertas cosas conforme a mi manera de pensar. Pero hoy sé, Señor, que ese tabernáculo, ese lugar donde habita tu presencia, debe estar construido en mi interior, conforme a lo que dices en tu palabra. Una vez más, Dios, gracias porque en este día me bendices hablando a mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.